Génesis tiene 50 capítulos y está dividido en dos partes. Ustedes lo tienen en sus boletines. La primera parte nos habla del comienzo de la humanidad. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis nos habla del comienzo de todas las cosas. Y escriba, tome apunte de muchas cosas que son importantes para enseñarle a sus hijos. Los hijos que están en la escuela no les enseñan la creación, les enseñan la evolución. No les enseñan sobre Dios, les enseñan sobre las filosofías humanistas. El único lugar donde sus hijos podrán escuchar acerca de la verdad tangible, real, verídica, es en una iglesia cristiana. Génesis está dividido en dos partes. La primera parte es la historia de la humanidad, los primeros 11 capítulos, y la segunda parte es el comienzo de una nación llamada Israel. Eso es desde el capítulo 12 al capítulo 50. En la primera parte se nos habla de los eventos que ocurrieron. Por ejemplo, la creación. Allí tenemos Génesis 1:1. Nos habla de la caída, porque el ser humano es como es ahora. Allí se nos relata por qué vivimos los seres humanos así. ¿Por qué hay guerra, hambre, dolor, inmisericordia? ¿Por qué hay falta de amor? Lo tenemos allí en esos primeros 11 capítulos de la Biblia. También se nos habla del diluvio, que hubo un diluvio no local, sino universal en todo el mundo. Por eso usted cuando va por las montañas y cuando va por los cañones de montañas, usted siempre va a mirar líneas rectas que se formaron y están formadas en las rocas, ¿verdad? Eso es señal que hubo un diluvio. El diluvio fue universal. Y ese primeros 11 capítulos, estamos hablando de la primera mitad, también nos habla de las naciones. En otras palabras, el libro de Génesis, los primeros 11 capítulos, es el comienzo de la creación, los eventos que pasaron, y allí nosotros encontramos, por ejemplo, el inicio, el origen de las religiones. Encontramos el inicio de las civilizaciones. Encontramos el inicio de las filosofías. El inicio de la urbanización, por ejemplo. Encontramos el inicio de los diferentes lenguajes e idiomas, capítulo 11, la Torre de Babel. Encontramos el inicio del pecado, Adán y Eva, capítulo 3. Encontramos el primer evento de homosexualismo, el primer evento de homicidio, de suicidio, el primer evento de todo lo que nosotros podamos encontrar de lo pecaminoso. En el libro de Génesis, capítulo 11, que estamos viendo, los primeros 11 capítulos, encontramos el primer matrimonio, el origen del matrimonio. Encontramos al primer clérigo, quien casó fue Dios. Encontramos el primer jardín, encontramos la primera boda celebrada. Encontramos la primera cirugía. Ojo, la primera cirugía la encontramos en el libro de Génesis. Encontramos la primera parte o la curación de esta cirugía. Encontramos en el libro de Génesis todo el comienzo. Encontramos en el libro de Génesis qué es lo bueno y qué es lo malo. Allí encontramos la primera forma y parte ética. Encontramos la moral. ¿Quién nos enseña a nosotros? ¿Quién nos enseñó qué es bueno y qué es malo? La Biblia en el libro de Génesis. O sea que el libro de Génesis también significa el libro de los orígenes o de los comienzos. Y es allí donde encontramos todo lo que nosotros tenemos en la humanidad en el libro de Génesis. Los siguientes capítulos, del capítulo 12 al capítulo 50, allí encontramos el comienzo de una nación llamada Israel. Es el llamamiento y un pacto que hace Dios con una nación que hasta el día de hoy Dios mantiene ese pacto. Encontramos personajes allí grandes como Abraham, Isaac, Jacob, José y todo aquello. Así que lo demás ustedes lo tienen en sus boletines, cómo se escribió, qué pasó, el nombre del libro de Génesis en hebreo se llama Berish, allí ustedes lo tienen en el boletín, que quiere decir principio o comienzos u orígenes, eso quiere decir Berish. En otras palabras, Génesis significa el libro de los comienzos o el libro de los principios o el libro de lo que todo vino como un origen y se originó. Si seguimos poniendo en la pantalla sería buenísimo. Encontramos nosotros también en este libro de Génesis
que la maravilla de todo lo que nosotros tenemos, si regresan está bien, todo lo que encontramos en el mundo entero lo tenemos ya escrito en la palabra de Dios. No hay nada que el ser humano pueda inventarse, porque nada más lo que los científicos hacen y dice descubrimos o creamos, lo único que hicieron fue descubrir algo que ya estuvo creado. La Biblia es la compilación de 66 libros y están divididos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ojo con eso. Estos 66 libros fueron compilados en un solo volumen. Y aquí lo tenemos. Son 66 libros en un solo libro llamado Biblia. Y pasaron, si usted escriba esto, 1000 años en el proceso de escribirlo. Se tomó 1000 años escribir la Biblia y aproximadamente se tomaron 500 años en el proceso de coleccionar todos esos 66 libros y plasmarlo en uno solo, que aquí nosotros los tenemos. En otras palabras, se tomó 1500 años aproximadamente en escribirlo y compilarlo, todo lo que hoy llamamos nosotros el libro sagrado. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios hecho letra. Dios habló. Los eventos se dieron por sus hechos divinos. Vinieron hombres usados por Dios, lo escribieron. En otras partes Dios habló directamente y lo escribieron. Y lo que hoy tenemos es nosotros la palabra de Dios. La Biblia contiene, escríbalo si gusta, aproximadamente 3.566.480 letras. Ojo, repito, 3.566.480 letras tiene toda la Biblia. Contiene 31.102 versículos. Contiene 1.189 capítulos en la Biblia. ¿Y saben cuántas horas se necesitan para leer el Antiguo Testamento? 38 horas. En 38 horas usted lee la mitad, que es el Antiguo Testamento. Y 49 horas usted necesita, y 11 horas, perdón, necesita para leer todo el Nuevo Testamento. En total, usted necesita 49 horas para leer toda la Biblia en 49 horas. Precioso. Si usted lee 4 capítulos diarios de la Biblia, en un año, sin hacer mucho esfuerzo, usted termina de leer toda la Biblia en un año. Escríbalo si gusta. Son 4 capítulos diarios y en un año usted lee toda la palabra de Dios. Ojo. Ahora, si usted no la lee, sino que solo la escucha en su smartphone, baja aplicaciones. Hay una aplicación que se llama YouVersion. YouVersion es una aplicación gratuita que tiene cientos y cientos de traducciones de la Biblia. En español hay como unas 15 Biblias en español. Usted la baja en su smartphone y no la lee, sino que cuando va a dormir, usted la escucha. ¿Sabes qué? En menos de medio año usted termina de escuchar toda la Biblia. En serio, yo lo hago. Yo me escucho cada noche cuando voy a dormir, agarro mi smartphone, no para ver las redes sociales y tantos chismes y cosas que hay, no para andar ahí mirando por media hora, no. Simplemente la agarro, voy a la aplicación YouVersion, le pico, dijeron por allí, y comienzo y me queda allí los capítulos que he estado leyendo de tal libro. Yo lo hago. Y ¿sabes una cosa? En 10 minutos uno se llega a escuchar hasta 4 capítulos. En 20 minutos hasta 10 capítulos, dependiendo de la cantidad de versos que tenga el libro de los capítulos que estamos leyendo. Pero por lo menos yo media hora estoy allí, no estoy dormido, pero estoy allí con todo mi ser. Hay silencio porque todo mundo ya está durmiendo. Es preciosísimo, porque hasta lloras. Yo soy muy sensible cuando escucho la Biblia, yo lloro. Y estoy ahí y lloro y estoy escuchando y la absorbo. Precioso cómo Dios trata contigo. En menos de medio año podrías escuchar la Biblia. Ahora, si la quieres leer, lee 4 capítulos diarios y en un año ya leíste toda la Biblia.
qué precioso. ¿Quiere llenarse de Dios? Lea o escuche la Biblia. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Escuche o lea la Biblia. ¿Cuántos han hecho ya un propósito en este año empezar a leer o escuchar la Biblia? Preciosos, de veras. Grábela cuando vayan a dormir. Ya vi que las parejas están durmiendo. El uno por un lado, allí está con su smartphone mirándole, y el otro por el otro lado, y no se hablan, no se conversan, y toman 10 minutos. Eso es una pérdida, ¿sabes? 10 minutos es bastantísimos minutos. Media hora es demasiado tiempo. Y ya cuando están medios que se duermen, cabeceando, allí lo cierran y allí se abrazan y comienzan a dormir. ¿Ha visto usted eso? Yo no he visto, pero yo he escuchado. Y les digo, ¿sabes qué? Mejor aprovéchalo. Ambos escuchar la Biblia. Y qué precioso es. Porque entre ambos se conversan. Le hacen una pausa y dicen, ¿escuchaste eso? Le digo, ¿escuchaste eso? Mira, qué interesante, ¿qué piensas de eso? Y créemelo, maravillosísimo, comienzas a crecer en Dios. Así que el libro de Génesis es uno de los libros más importantes que jamás se hayan escrito. Dios en este libro le ha revelado a la humanidad el origen de todo lo que a nosotros nos rodea en el universo. Este libro de Génesis que hoy lo estamos mirando. Este libro de Génesis es la base de toda la estructura de los 66 libros. O sea, si quitamos el libro de Génesis, es más posible que no comprendamos ninguno de los otros 65 libros que tenemos restantes. O sea, el libro de Génesis es la base de toda la estructura de los demás 66 libros. Sin el libro de Génesis no entenderíamos nada. No sabríamos lo que es bueno y lo que es malo. No sabríamos el comienzo de la humanidad. No tendríamos historia. La humanidad sería un caos. No habría una historia, un inicio, un comienzo sin el libro de Génesis. Jamás el ser humano podrá comprender todo lo demás y los propósitos y por qué está en esta tierra y de dónde viene y por qué se crearon y los cielos y la ciencia y la física y la astronomía y todas esas cosas jamás se pudiesen entender y comprender. No pudiésemos comprender que la tierra gira alrededor, que la tierra nada no depende de nada. No pudiéramos entender los gases. ¿Por qué? La ley de la gravitación. No podríamos entender ninguna de esas ciencias que hoy en día nosotros conocemos sin la palabra de Dios. Todo comienza literalmente desde aquí, desde el libro de Génesis. Y eso es lo que estamos mirando. Desde el libro de Génesis comienza la historia verdadera, la historia real. Porque ningún libro puede compararse a la Biblia que nos dice la verdad de Dios. Es la palabra de Dios hecho letra. Es la historia verídica y real, no es un cuento. Hay muchísimos libros, hay muchísima literatura en el mundo entero, como los Vedas, los libros, el Tripitaka, como el Corán, como la Perla de Gran Precio de los Mormones, como la traducción de la Sagrada Escritura de los Testigos de Jehová, como tantas sectas que existen por allí falsas. Ninguno de esos libros te dice la verdad, ni son la verdad como la Biblia, la palabra de Dios. Solo la Biblia nos enseña a nosotros el origen del comienzo de todas las cosas y es la única que nos puede enseñar la realidad. Ningún otro libro tiene toda la autoridad. 165 veces, escríbelo si gusta, en el Nuevo Testamento se menciona el libro de Génesis. 165 veces se menciona en el Nuevo Testamento el libro de Génesis. Existen 200 citas del Génesis en el Nuevo Testamento. 200 citas. Y Cristo mencionó 6 veces a personas, eventos del libro de Génesis. Jesucristo habló del libro de Génesis. Jesucristo dijo, al principio varón y hembra los creó. ¿De dónde sacó eso Jesucristo? Del libro de Génesis. Y Jesucristo cuando habló de Génesis estaba hablando de una realidad tangible, comprensible, porque Él participó, Jesucristo, en el momento de la creación de todas las cosas. Jesucristo fue partícipe, Él fue quien creó las cosas, dice el libro de Colosenses.
Jesucristo estuvo participando de la creación de toda esta maravilla que nosotros tenemos en el mundo entero. Si quitamos el libro de Génesis, entonces no pudiésemos creer en nada de todo lo que existe en este universo. El libro de Génesis se debe de interpretar literalmente. ¿Por qué? Porque hay grupitos de sectas, grupitos de iglesias, grupitos de maestros que enseñan que el Génesis es simbólico, que todo es simbólico, que no es real, que no es literal. El libro de Génesis es literal 100%. Hay que leerlo, hay que interpretarlo 100% literalmente. Nada es simbólico, porque si empezamos a decir que el libro de Génesis hay que interpretarlo simbólicamente, entonces estamos haciendo a un lado el poder de Dios. Estamos quitando a Dios de todo el proceso creativo que Él hizo y en la cual nosotros estamos viviendo. Así que, en primer lugar, agarren sus boletines. ¿Qué me enseña entonces el libro de Génesis ahora en el siglo XXI? Imagínense que este libro de Génesis tiene más de 3.500 años. Pero ¿qué me quiere enseñar el libro de Génesis hoy? El libro de Génesis no es viejo, el libro más moderno y más nuevo, y que los científicos lo aplauden, y que los científicos dicen: no hemos conocido un libro más nuevo y más fresco como un pan recién salido del horno, como el libro de Génesis en la Biblia. Es el libro de Génesis y es la Biblia. Y en primer lugar, ¿qué me quiere enseñar entonces la Biblia en el siglo XXI? En primer lugar, Génesis me enseña que Dios creó todo para mis necesidades. Escriba la palabra creó todo. Si no tienen boletines, levanten sus manos, los sugieres están atrás, ellos le van a dar el boletín. Alguien no tiene boletín, levante su mano, tenga la mano levantada en alto y alguien le va a dar a usted un boletín, por favor. En primer lugar, Génesis nos enseña que Dios creó todas las cosas. ¿Para qué? Para nuestras necesidades. En el principio, dice la Biblia, tenemos un pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en la pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la creación fue formada de la nada. Escuche bien esto y tome nota si gusta. Toda la creación fue creado de la nada en 6 días de 24 horas literales. Repito, hay muchísima falsa enseñanza fuera de la iglesia donde se enseña que pasaron miles y millones de años. Aquí la creación sucedió en 6 días literales, que cada día tenía 24 horas como la conocemos nosotros el día de hoy. ¿Dónde está eso? En la misma Biblia. En el capítulo 1, en el versículo 5, allí está, allí dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día, así sucesivamente. Tarde y mañana. Hay una teoría, que esta teoría se llama la brecha. La teoría de la brecha enseña que vino Satanás cuando la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y esta teoría de la brecha nos dice que Satanás vino y destruyó la tierra, por eso estaba vacía y desordenada. Eso es una teoría, eso es una fábula, eso es un cuento, eso es Pinocchio, es Alicia en el País de las Maravillas. No existe prueba alguna bíblicamente que nos diga que la teoría de la brecha es real. Eso no es verdad. Los cielos y la tierra fueron creados solamente en 6 días literales, que cada día tenía, en nuestro contexto actual, 24 horas. Además, cada frase en la lengua original en que se escribió la Biblia, que es el hebreo, comienza con la palabra y. Esta palabra y indica claramente que los días eran concurrentes, no separados por un periodo de tiempo. Entonces, encontramos nosotros que el libro de Génesis nos enseña que todo lo creó Dios, pero para nuestras necesidades. Dios creó todo lo que encontramos. Y vamos a leer en el primer día de la creación, si lo ponemos en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué creó en el primer día? Voy a estar leyendo la Biblia. Dice así:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí cuando dice desordenada y vacía, quiere decir que la tierra era como una masa del alfarero, pero que nada más estaba la masa que necesitaba que el alfarero le dé una forma. A eso significa. No significa que la tierra era un caos, que Satanás vino y la destruyó. Eso no significa en el hebreo original. Y luego sigue diciendo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, primero, crea la luz, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. No de miles de años, no de la teoría de la gran brecha, sino un día literal de 24 horas. Creó Dios, ¿qué creó aquí? La luz, para que usted y yo no anduviésemos en tinieblas. ¿Qué creó Dios y separó las tinieblas de la luz? La noche. ¿Para qué la creó Dios la noche? Para que usted y yo descansemos. Y viene Dios y crea la luz, ¿para qué? Para que no tropecemos, para que manejamos con cuidado. ¿Para qué? Para amar a nuestra gente, nuestra familia. ¿Para qué? Para trabajar, para comer bien, para mirar bien las cosas. Qué precioso es Dios que el libro de Génesis nos muestra el amor de Dios, la provisión de Dios. ¿Qué seríamos sin luz eléctrica incluso? No se diga la luz natural. Qué precioso cuando amanece, ¿verdad? En el segundo día, Dios creó la expansión en medio de las aguas, estoy leyendo la Biblia, y creó allí Dios todo lo que se llama el agua, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó a Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día, literal, en nuestro contexto de 24 horas. ¿Qué creó allí Dios? Los cielos, lo que encontramos, las galaxias, todas esas cosas que nosotros vemos. ¿Para qué los creó? Precioso. Para los animales, para que vuelen, para que el oxígeno, el aire, todo lo que tenemos, Dios ha creado, en primer lugar, estamos viendo, para nuestras necesidades. En el tercer día, mira lo que creó Dios. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos y en el lugar y descúbranse en lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y lógicamente al conjunto de mares le llamó agua. Viene Dios y comienza a crear. La tierra donde nosotros caminamos, donde nosotros vivimos, la proveyó para nosotros, los seres humanos. Y cada ser humano vive en un pedacito de tierra. Ojo con esto, lo ideal es que contribuyamos nosotros a favor del planeta creado por Dios, seamos buenos mayordomos. Y no que saquemos nada más de la tierra y no devolvemos y no entregamos algo bueno para la tierra. Eso se llama reciclaje, por ejemplo. Eso se llama cuidar de los sprays, los aerosoles que dañan la capa de ozono. Eso se llama cubrir todo lo que nosotros sabemos y entendemos que pueden traer bacterias y un sinnúmero de cosas y enfermedades. El planeta Tierra, ojo con esto, cada día está sufriendo. La FAO, la organización que distribuye la supervisión de alimentos en todo el planeta Tierra, está asustada porque calculan que en el 2050 no va a haber comida en el planeta Tierra para abastecer a todos los seres humanos. ¿Qué significa eso? Significa que debemos de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. En el cuarto día, vamos a seguir mirando. Crea Dios, dijo, lumbreras en la expansión, en los cielos, separa el día de la noche, pone las estaciones del año, invierno, verano, otoño, primavera, todo para nosotros. Qué precioso cómo Dios comienza a proveer allí. Luego dice el versículo 16, hizo dos grandes lumbreras, la mayor, lógicamente, para que enseñoree durante el día y la menor para en la noche. Ojo con eso. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. En el quinto día viene Dios, dice así, y crea la vida en el agua. Los peces, ¿a cuánto les gusta el salmón, por ejemplo? ¿A cuánto les gusta el salmón? Precioso, rico, ¿verdad? Salmón. ¿A cuánto les gustan los camarones? ¡Wow! ¿A cuánto les gustan los lobster o las langostas? Increíble, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan los ostiones, los octopus o los pulpitos? Sabrosísimo. Los mariscos son sabrosos. Los creó Dios para ti, para mí.
Eso nos enseña Génesis ahora en el siglo XXI, que me enseña que Dios crea para nuestras necesidades. Todo lo que tenemos en el mar lo creó para beneficio de nosotros, increíblemente. Y luego dijo, fructifíquense, multiplíquense. Ojo con eso, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Las aves. Todo ese tipo de aves que nosotros miramos y que comemos también, que consumimos, como las gallinas, los pollos, todas esas cosas entran dentro de las especies de las aves, las creó Dios para nosotros. ¿A cuánto les gustan las aves? Precioso. Lo hizo para nuestro beneficio. Génesis, este libro es tan fresco para el día de hoy. Muchos creen que Génesis es un libro tan viejo y tan antiguo y que la Biblia ya eso quedó para atrás. Mentira. ¿Por qué? Porque aún los científicos siguen descubriendo lo que la Biblia ya dijo miles de años atrás. Qué precioso es. En el sexto día, vamos a seguir viendo, viene Dios y crea las criaturas que viven en tierra firme, incluyendo al hombre. Dicen, produzcan seres vivientes, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, los animales según su género, los ganados. ¿A cuánto les gusta un steak, un New York steak bien asadito? A ver, ¿a cuánto les gusta un New York steak? Lo hizo Dios para ti. Eso nos enseña el libro de Génesis. ¿A cuánto les gustan los taquitos, las carnitas? ¿A cuánto les gustan? Increíble, ¿verdad? La birria, a ver, ¿dónde están los de la birria? Lo hizo Dios, lo creó Dios. ¿Cómo es posible que el hombre, el ser humano, insulte a Dios diciendo que fue el Big Bang que creó todas las cosas, que hizo que por una explosión se formaron automáticamente todas las cosas? ¿Cómo es posible que el hombre insulte a Dios diciendo que venimos de las amebas, que venimos del chango finalmente? ¿Cómo es posible? Si entendemos aquí nosotros en la Biblia que Él creó todo. Luego dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿A cuántos les sigue gustando y están enamorados de sus esposas? La creó Dios para nosotros. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿A cuántos les gustan sus esposos? A ver, mujeres, les encantan sus esposos. ¿Aló? Increíble. Lo hizo Dios para ti. Esposos, si tienen hijos, oren por sus hijos, por el esposo o la esposa de sus hijos. Desde ya, oren. No los conocemos, los niños tampoco conocen cuál van a ser sus cónyuges, pero oren. A lo mejor están en otro país, en otro lado, en otro continente, pero empiecen a orar porque Dios le creó a imagen y semejanza y en algún lado está. Comiencen a orar diciendo, Señor, guarda a la esposa de mi hijo, que no la violen, que no la maltraten, que no le hagan daño, que no viva la vida loca, que se sujete, que estudie. Comiencen a orar. Dios para cada uno nos creó un Adán y una Eva. Así que dile a tu vecino, a tu Adán que tiene a tu lado, esposa, Eva, dile a tu Adán, 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 gracias a Dios porque Dios me dio tu vida. Lo mismo, dígale Adán, dígale a su Eva, Eva, gracias, gracias porque gracias a Dios te tengo a ti. Seguimos mirando y en el día número 7, entonces viene Dios y descansa de todo lo que hizo. No es que Dios estaba cansado aquí, si gusta escríbelo. No es que estaba cansado de todos sus esfuerzos de crear y todos, sino que significa aquí cuando dice y Dios descansó, en el hebreo está dando a entender de que terminó, concluyó todo el trabajo de la creación. A eso se refiere. Y número 2, se refiere también para darnos a nosotros una gran lección de que 6 días debes de trabajar y un día de la semana debes de descansar. Son 2 lecciones grandes. Cuando dijo y descansó Dios, nos enseña 2 cosas: que ya todo estaba creado, ya no hay nada más que crear, que ya no hay nadie más que creerle que los ovnis, que los platillos voladores y que los marcianos y que esa nueva cosa, y jamás se ha visto eso. Dios ya creó todo y no hay nada que se pueda crear. Y la segunda cosa, para enseñarnos que el cuerpo del ser humano está diseñado por Dios para que 6 días le dé duro en el trabajo
y el séptimo día o un día de esos 7 descanse y recargue las baterías. Se conecte a recargar las baterías para la siguiente semana. Dios diseñó nuestros cuerpos para que 6 días laboremos y el séptimo día nosotros descansemos. El problema es que los evolucionistas nos están diciendo que el planeta tiene millones y millones y millones de años. Pero si nosotros vamos a la Biblia y no a los evolucionistas, ¿qué me importa lo que creen los evolucionistas? No me importa nada, ¿sabes por qué? Porque cuando vamos a la Biblia, entonces nosotros encontramos que según las genealogías que estudiamos en la Biblia, desde el Génesis y estudiamos toda la genealogía, la Biblia nos enseña que desde Adán y Eva, el planeta Tierra solamente tiene 6.000 años de historia. Y no importa lo que digan Sansón y los que no son, Raimundo y todo el mundo, a mí lo que me importa es la genealogía que encontramos en la Biblia de Dios, la palabra de Dios hecho letra, que solamente desde Adán y Eva, desde el huerto del Edén, el planeta Tierra tiene solamente 6.000 años de historia. Y no tiene millones ni millones ni millones de años. El planeta Tierra es tan joven como nosotros jamás lo hemos creído. Pero nuestro pecado está haciendo que la Tierra cada año dé menos frutos. El planeta Tierra no tiene millones de años según las genealogías descritas en la Biblia. El problema es que los evolucionistas están mezclando muchas cosas con diferentes compuestos químicos y como resultado ellos dicen que hubo 150 millones de años después del Big Bang. El Big Bang, eso es una teoría, eso es una mentira, eso es una falsedad que nos está diciendo que Dios no existe, porque los evolucionistas hablan de millones y millones de años. ¿Sabes por qué? Porque son teorías, son hipótesis. Son algo que no es comprobable. ¿Sabes por qué más? Porque ellos no quieren admitir que hay un ser supremo que está controlando y que controló todo el proceso de la creación. Ellos no admiten que hay un Dios todopoderoso que creó y que sigue sustentando todo este universo. Ellos no quieren admitir que hay un Dios, por eso se entregan a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución niega completamente que Dios creó al mundo y al ser humano y todo lo que existe. Escríbelo. Voy a dar varios puntos de qué es lo que niegan los evolucionistas. Escríbelo. En primer lugar, niegan que la vida fue creada. Y eso lo encontramos en Génesis, que sí se creó por Dios. 2, niegan que la obra creadora ya cesó. Número 3, niegan que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Número 4, niegan que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Número 5, niegan que varón y hembra los creó. Y los evolucionistas no pueden jamás ni nunca podrán explicar el origen de los dos sexos, masculino y femenino. Hazle esa pregunta a los evolucionistas y no saben dónde meter la cabeza. Número 6, ellos niegan lo fijo de las especies. Ojo con eso, rehúsan hacerle caso a la verdad innegable de que es posible cruzar, de que no es posible cruzar hombres con animales. Pero ellos siguen insistiendo en que esos procesos ya tuvieron origen y que sí se puede cruzar hombres y animales, y aquí estamos como resultado, seres humanos, increíblemente. Número 7, ellos niegan o no hacen caso a que todos los hombres vienen de una misma sangre. Que la sangre de los seres humanos, nosotros, es una, y que la sangre de los animales es otra. Ellos dicen, se niegan a creer que son diferentes. Ellos dicen que es o son la misma. Y sabes que la sangre de un hombre y la sangre de un animal no se mezclan. Entre seres humanos sí podemos tener transfusiones de sangre, según Hechos capítulo 17, verso 22, pero hay una sola sangre humana y hay una sola sangre de los animales que son distintas. ¿Recibiría usted una transfusión de sangre de un chango? ¿Recibiría usted una transfusión de sangre de un puerco?
Jamás. Pero los evolucionistas, cuando se les habla de la sangre, ellos comienzan a argumentar que de allá venimos, de la sangre de los animales. Si ponemos en la filmina, número 8, ellos niegan o no hacen caso de los 4 clases de carnes mencionadas en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 39. Voy a leer, dice así la Biblia: no toda carne es la misma. Pero los evolucionistas dicen que toda la carne es la misma. Pero Dios dice: no, mis chiquilines. Dice aquí en 1 de Corintios, escríbelo, 15:39. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Estas 4 clases de carnes han existido desde el principio de la creación y nunca ha habido una evolución de una carne a la otra, como dicen los evolucionistas. Y lo que encontramos aquí es que científicamente hay microevolución, que son las alteraciones o cambios que ocurren dentro de la misma especie. Por ejemplo, ahí encontramos la microevolución. O sea que hay diferentes tipos de perros, ¿verdad? Y diferentes tipos de perros. Si ven ustedes en la pantalla, ahí está. Pero todos son de la misma especie. Esa palabra en Génesis, especie, es importantísima. Y Dios dijo, según su especie, de la misma especie. Y esto es lo que conocemos como la microevolución. Diferentes tipos de perros, pero de la misma especie. Los evolucionistas niegan esto. O sea, los perros siempre han sido perros. Pero ahora vamos a ver a la macroevolución. Pongamos en la pantalla. La macroevolución, en cambio, enseña que el hombre desciende de la ameba, si ustedes ven allí. Y la Biblia no habla de la macroevolución. La Biblia habla de la microevolución, que sí hay diferentes tipos de perros, pero de la misma especie. Esa es la teoría, eso es lo que nosotros creemos como lo creacionista. Pero la macroevolución dice que los pájaros descienden de los reptiles. Mira, primero fue un reptil, un lagarto, lo que sea, hasta convertirse en un pájaro. Y que nosotros venimos desde la ameba hasta convertirnos en un Homo sapiens y luego en un chango y luego nosotros ya los seres humanos. A eso se llama lo que conocemos nosotros como la macroevolución. Y los evolucionistas no aceptan que los changos siempre han sido changos y no son seres humanos, que las manzanas siempre son manzanas. Por eso Dios es sabio. Haga conmigo así: Dios es sabio, porque cada fruta tiene una semilla. Si abres una manzana, vas a encontrar semilla de manzanas, y si la siembras, no te va a dar papas, te va a dar manzanas. Eso es lo que dice Dios y lo leímos en la Biblia. Hágase todo según su especie, fructifíquense y multiplíquense según su especie. Entonces, no encontramos mutaciones o cruzar cosas como los evolucionistas dicen, que venimos de todos los tipos de animales hasta llegar a ser un chango y luego un ser humano. Jamás. Eso está negando lo que es Dios. Seguimos. Ellos niegan que Dios es el gobernador del universo. Ellos están negando eso. Número 10, si gusta escríbelo. Ellos niegan que Cristo es Dios. Según los evolucionistas, todo ser humano, sin excepción, es producto de la evolución. Entonces ellos blasfeman diciendo que todo ser humano vino de los animales y que Jesucristo es un animal también. ¡Wow! Es increíble, pero es una realidad. Número 11. ¿Sabes qué? Ellos también están negando, ojo con esto, ellos dicen, porque ¿cómo sabemos quién fue la primera persona a quien Dios creó y le prometió la salvación? Si los evolucionistas hablan de millones de años de las amebas que de allí venimos y de los simios, entonces, ¿cuándo fue el momento preciso en que llegaron a ser gente y que se casaron, lógicamente, o que dejaron o cesaron de ser animales? Cuando Juan 3:16 dice que todo lo que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Desde qué fecha entonces comenzaron ellos a creer ahora según la palabra de Dios? Todo es una confusión que produce lo que llamamos comúnmente la teoría de la evolución. Número 2, vamos a seguir avanzando. ¿Qué nos enseña el libro de Génesis? Escríbalo en su boletín. Me enseña que Dios me creó a su imagen y semejanza. Dice la Biblia, varón y hembra
los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice la palabra de Dios en 1:27 de Génesis. El primer fundador, ojo con esto, el primer fundador y primer presidente de la Asociación Americana para el Avance del Ateísmo, A significa contrario, Teo significa Dios, son palabras griegas. Entonces, cuando es ateísmo, significa contrario a Dios. Cuando es teísmo, significa que es un creyente en Dios. Pero aquí encontramos un ateo, que fue el primer presidente de la Asociación Americana aquí para el avance del ateísmo, escribió la genealogía del hombre. Y así la escribió. Mira lo que cree este gran científico, este gran hombre, este hombre con grandes títulos, dijo así. Él cree esto, él dice: en el principio era la materia, la cual engendró la ameba, y luego al gusano, y luego al pez, y el pez engendró al anfibio, y el anfibio al reptil, y luego al mamífero inferior, y luego al lemúrico, y luego al chango, y el chango entonces engendró al hombre, y el hombre se inventó a Dios. Esto dijo Charles Smith en el año 1928, está en uno de sus libros en la página 15. Esto es lo que creen ellos. Todas estas cosas, nosotros sabemos que la evolución no tiene ninguna evidencia para sostener su teoría. Esto es como un abogado que trata un caso de homicidio y presenta ante todo el público diciéndole: sabemos que él es culpable, pero no tenemos ninguna evidencia, ninguna prueba, pero sabemos que es culpable. Así mismo es la teoría de la evolución. Dicen que pasaron miles de años y que no somos creación de Dios, pero nunca lo pueden comprobar. No hay ninguna comprobación científica que nos pueda decir que eso, la evolución, es una realidad. La evidencia fósil para el evolucionismo humano simplemente no existe. Los simios siempre han sido simios. Los seres humanos siempre hemos sido seres humanos. El hombre no evolucionó en millones de años y lo encontramos allí en el libro de Génesis. La teoría de la evolución fue creada por un británico llamado Charles Darwin en 1859. Él escribió un libro llamado El origen de las especies. Y la teoría de la evolución dice que el universo se originó de la materia y de un Big Bang, de una explosión grande, y luego de billones de años se formaron las galaxias, las estrellas, los planetas, incluyendo la Tierra, y allí surgió la célula, la ameba, y se transformó en microorganismo, y que de allí entonces se transformaron en animales vertebrados, invertebrados, en volátiles, en reptiles, y luego se transformó eventualmente, aquí estamos, los seres humanos. Tremendo. La verdad es que se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que en la creación, ¿sí o no? De veras. Se necesita más fe para creer en todas esas barbaridades y cuentos que para creer en que Dios nos hizo a nosotros. La gente, el movimiento ateísta que me están escuchando, el movimiento grande de los evolucionistas que están escuchando, ojo con esto, son los seres más religiosos que existen en el mundo. Y los que me están escuchando son los seres más religiosos que viven en este mundo, porque ellos necesitan tener más fe para creer a todas esas barbaridades que nosotros los cristianos para creer y confiar en Dios. Eso es una realidad. Es la religión más grande que puede haber, la del ateísmo y la de los evolucionistas. Porque no es una ciencia. ¿Es una ciencia la teoría de la evolución? Jamás. La evolución no es ciencia porque no es posible aplicar todos los procesos científicos a esta teoría. No se la puede clasificar como una ley científica. Y usted ve que en un grupo de reuniones, cuando están hablando todos los cosmopolitas, toda la gente de ciencia y de estudio, y están hablando de la evolución y de los millones de años y que venimos de los animales, y todos allí los cultos están hablando y todo, pero si alguien viene, se acerca y le dice: no, la Biblia dice que somos creación de Dios, despertamos el gallinero. Sí, ¿sabes por qué? Porque se puede hablar de cualquier barbaridad de la teoría de la evolución y todo marcha bien y todos marchamos bien, menos hablar de la Biblia. Porque si hablas de la Biblia, te creen la peor persona del planeta Tierra.
que no eres intelectual, que no eres estudiado, que te han grabado el cerebro, que estás en las cavernas todavía, que no estás actualizado, que eres una pobre persona, que tienes un coeficiente intelectual bien bajo. Así te tratan, así te catalogan. Es increíble saber, pero la evolución no es ciencia. Jamás ha sido ciencia. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar todos los principios científicos a esta teoría. No se la puede clasificar como una ley científica, y según Primera de Timoteo capítulo 6 verso 20. ¿Sabes por qué? Porque la palabra ciencia, ¿sabe lo que significa? Escríbela, por favor. La palabra ciencia significa lo que se sabe. Eso significa la palabra ciencia. ¿Y qué es lo que se sabe? Se puede saber mediante el proceso o la comprobación en un tubo de ensayo para ver los resultados, y estos resultados deben de ser repetitivos. Y la teoría de la evolución no puede hacer esto, es una fábula. ¿Por qué? Porque no hay una prueba científica que el hombre descienda de los changos o de los animales. No existe hasta el día de hoy una sola prueba científica. Todo lo demás es hipotético, es especulación, y son fraudes que han habido. Han habido fraudes en los laboratorios de ciencia por parte de los evolucionistas para sostener su teoría de la evolución, y han mentido con fraudes. Eso ya salió, se hizo público en el New York Times, se hizo público eso, que todos los que han encontrado que huesos de un dinosaurio de miles de millones de años, que el hueso de una osamenta de un ser humano que fue chango y luego ser humano, todo eso ellos lo admitieron en el New York Times, que fue un fraude para sostener su teoría, porque están negando la creación de Dios. Es increíble. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, los changos tienen 48 cromosomas, científicamente comprobado en este momento. Y no existe eso de la teoría de la evolución y que venimos de los animales. No se necesita ser un científico especial para averiguar si la Tierra tiene supuestamente 4.6 billones de años de edad. ¿Sabes por qué? Porque según los evolucionistas, el hombre en una u otra forma entró en la escena hasta alrededor de los 3 a 4 millones de años atrás. Adicionalmente, si nosotros no aceptamos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales, haremos entonces de Jesucristo un mentiroso, un parlachín, un hablador, un engañador. Haríamos de Jesucristo un usurpador de la salvación. Sería un fraude cósmico. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, en Marcos, escríbelo, capítulo 10, verso 6, dijo así Jesús: pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Jesucristo habló de la creación, desmoronó a la evolución. Si no, Jesucristo hubiese dicho, en otras palabras, entonces, a los 3.4 millones de años, varón y hembra los creó. Él no dijo eso. Él dijo, varón y hembra los creó, y habló del libro de Génesis. Y la historia universal, según las Escrituras, solamente tiene 6.000 años desde Adán y Eva. La evolución demanda que aceptemos la conclusión de que somos amos y señor de este destino, y le sugiere al hombre ser su propio Dios y que puede manejar su propio destino. En otras palabras, la evolución nos está enseñando a nosotros, que nos quiere enseñar que no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay juicio final. Entonces hagamos todo lo que nos da la gana, ¿verdad? Eso es. El ateísmo dice no hay Dios, entonces viven de la peor manera, inmoralmente. 3, 4 mujeres viven en adulterios, en fornicaciones, aceptan el homosexualismo, aceptan el aborto, los crímenes, aceptan la eutanasia, aceptan el bestialismo, la sexualidad con perros, chivos y gatos con personas, aceptan la inmoralidad sexual, la falta de ética, aceptan la eutanasia, aceptan la pedofilia, el maltrato a los niños, la violación a los niños, aceptan todo ese tipo de inmoralidades. Aceptan la pornografía, aceptan la masturbación, aceptan todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Sabes por qué? Porque no hay Dios. Lo mismo el evolucionismo. El evolucionista dice, eres un animal racional. Entonces, eres un animal, no tienes que rendirle cuentas a Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. Y le enseñan a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en las escuelas. No hay Dios.
No te preocupes, vive como te da la gana, acuéstate antes de casarte. Prueba drogas, no importa, haz todo lo que tú quieras, al fin y al cabo no hay Dios. El evolucionismo dice no existe Dios, no hay Dios. El ateo dice no hay Dios, no vamos a rendirle cuenta a Dios, vivamos como bien nos parece, hagamos todo lo que nos da la gana. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Y que si todo el mundo sería ateo o evolucionista, el mundo fuera un caos y un infierno. Pero gracias a Dios por la iglesia que se mantiene creyendo firmemente en Dios. Gracias a Dios. En tercer lugar, para terminar, Génesis me enseña que Dios pedirá cuentas de mi pecado. Escríbelo. Génesis me enseña que Dios pedirá cuenta de mi pecado. Dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán y Eva habían pecado y ellos se escondían, estaban desnudos y se dieron cuenta y se avergonzaban, porque el pecado avergüenza la vida de la persona. La persona que está en pecado se avergüenza de los demás creyentes, se avergüenza, no quiere acercarse a los creyentes. Allá al final se va, se sienta al final, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo nada más, se aparta, se inmiscuye, no quiere estar en la comunión, en el seno de la iglesia. Por eso no asisten a la iglesia. Por eso no les importa nada de las cosas de Dios. No se involucran en Dios. Nada más son espectadores, pero no son creyentes, practicantes realmente de la palabra de Dios. Y Adán y Eva estaban escondiéndose detrás de los árboles. Y Dios los llamó. Y viene Adán y le echa la culpa a su esposa. Dice, la mujer que me diste. En otras palabras, Adán no se hizo responsable de su pecado, sino que dijo, tú tienes la culpa porque tú me la diste. Y luego viene Dios y le pide cuenta a Eva, a la mujer, y la mujer le dice, la serpiente, esa que tú la creaste, la serpiente, esa tiene la culpa. Cada quien tirándole la pelotita de la culpabilidad a los demás. Cuando nosotros hemos pecado, no tenemos que andarle tirando la culpa a nadie. Tenemos que asumir con responsabilidad nuestro pecado. Y Génesis nos enseña que Dios, al final de toda la historia humana, a todos los seres humanos, en la actualidad hay más de 7,000 millones de personas en el planeta Tierra, a todos los seres humanos Dios les va o nos va a pedir cuentas de lo que hicimos aquí. Millones de gentes rehúsan creer en Dios, quien controla toda la existencia humana. Millones de personas niegan que Dios creó las cosas porque no quieren ser responsables ni estar sujetos a un ser supremo. Eso es todo. Cuando alguien te diga, yo soy ateo, lo que te quiere decir es que yo no quiero sujetarme a la ley moral. Yo no quiero sujetarme a la ética. Yo no quiero sujetarme a las normas de conducta para vivir bien. Yo no quiero ser un buen ciudadano. Eso es lo que te está diciendo. Cuando una persona dice, yo no creo en Dios, yo soy evolucionista, lo que te está diciendo es, Dios es muerto, está muerto. Dios es una blasfemia. Dios es un cuento de hadas. Dios es Alicia en el País de las Maravillas. Lo que te está diciendo es, yo no quiero vivir como me manda la ley, yo quiero vivir como a mí me da la gana. Eso es lo que te está diciendo. Porque no quieren ser responsables ante un ser todopoderoso, moral, que nos dice que debemos de aprender a vivir de la mejor manera. No engañándole a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni al liderazgo, ni a ninguna persona. Hay que ser leal, hay que trabajar bien, hay que hacer buen uso del horario, tienes que alimentarte bien. Todas las personas que no creen en Dios y no confían en Dios están diciendo todo lo contrario. Eso es lo que te quieren decir. Eso es una realidad. Pero gracias a Dios que sí tenemos un grupo de gente que ha aceptado someterse al señorío de Dios, que es la iglesia. Por esa razón, el verdadero propósito de todas estas personas no es simplemente rechazar la creación, sino rechazar al Creador y a la moralidad bíblica, porque es la Biblia es el único libro que nos enseña la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Todo lo que se llama práctica sana que debemos de todos los seres humanos como ciudadanos de un país cumplir en cada una de las naciones. Dios nos va a pedir cuentas a toda la humanidad. Pedirá cuentas del aborto, pedirá cuentas de las inmoralidades, pedirá cuentas del odio, del materialismo, del bullying,
De todas esas cosas que usted se puede imaginar, Dios nos va a pedir cuentas. Pero hay una esperanza. Lo bueno del libro de Génesis, que nos da una esperanza. Y en el libro de Génesis se profetiza la venida del Mesías. Se profetiza la venida de Jesucristo. Se profetiza la esperanza que es Jesucristo. Se profetiza la iglesia. Se está profetizando la esperanza de que en la cruz del Calvario, ese es el protoevangelium para los que conocen el libro de Génesis, que Jesucristo iba a venir a dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que usted y yo podamos ser salvos. La verdad es que cuando se ama a Dios no es difícil obedecerle. De veras. ¿Tú amas a Dios? No es difícil obedecer. ¿Cómo amas a Dios? Lee la Biblia. Pues lee la Biblia.